Olis. ¿Cómo van? ¿Cómo andan? ¿Cómo andás, Carmencita, tanto tiempo? Pues les estaba contando porque esta es la segunda vez que estamos grabando este podcast para los oyentes o los teleoyentes. Estas cosas pasan en vivo. Si Exacto. vienen a Twitch, lo van a saber, lo van a pasar bien. Pues nada, les contaba que estoy en una etapa un poco diferente, al menos en este par de meses, en lo que resta del año, con un nuevo trabajo y creo que también eso es un poco del por qué no hemos estado haciendo podcast en Es esta verdad. semana. Y supongo que él también tendrá su par de razones por ahí. Pero Sí. bueno, qué bueno que ya estamos aquí, de vuelta. Cosas han pasado por nuestras vidas. Sí. Cambios, locura, un poco de todo. Pero bueno, volvimos. ¿Nos extrañaron? ¿Extrañaban los podcasts? Nosotros sí los hemos extrañado. Sí. No sé ustedes, pero ya un amigo me dijo, ay, yo terminé de escuchar todo. Le dije, no te preocupes, ya vendrá más. Ya viene, ya volvemos. ¿Qué hago con mi vida? Dijo. Es una pausita, pero ya volvemos. Mi psicología gratis. No es psicología, pero bueno. Sirve, ayuda. Bueno, Claro, hoy tenemos siempre lanzamos ese disclaimer antes de comenzar de que acá ninguna de las dos es profesional en la salud, entonces nunca hablamos de los temas a profundidad, sino siempre de la perspectiva de cómo lo entendemos, qué nos ha pasado, con qué relacionamos el tema. Así que hoy quizás no tocamos un tema tan polémico o tan tan personal. tan necesitado de que exista un profesional para aclarar dudas, pero pues siempre es importante hacer esa aclaración. Exactamente. Y bueno, ya te digo que si dimos tarea en el último podcast, yo no me acuerdo. Así que esa parte, miren, se las dejamos pasar. Si no hicieron la tarea, hoy es su día de suerte. Y si hicieron la tarea, no delaten al resto, por favor. Bueno, si la hicieron y la quieren compartir, compártanla, no hay ningún problema. Si la hicieron y Aquí se a nadie acuerdan. se juzga. Exactamente. Y bueno, hoy tenemos un tema que vamos a necesitar conceptualizar un poco, que es la inteligencia emocional. Tenemos acá hay unos cartelitos que explican un poco qué es, pero me gustaría primero si ustedes tienen una idea, si alguna vez escucharon ese término, inteligencia emocional. ¿Saben más o menos qué es? ¿Les suena el nombre? ¿No les suena para nada? ¿A vos, Carmencita? Pues yo recuerdo haber escuchado este tema de la inteligencia emocional estando muy pequeña, estando como quizás en un quinto grado más o menos, porque hubo una persona, un maestro creo que fue, que empezó a hablar de la inteligencia emocional. Y lo primero que recuerdo es, ok, la inteligencia emocional es cómo ustedes entienden a las personas, que... O sea, pero él lo dijo en una explicación en la que yo entendí cómo aprender a manipular a las personas. No. Algo bastante alejado de lo que realmente es la inteligencia emocional, pero digamos que sí tiene que ver con entender qué quieren los demás o cómo se comportan los demás, cómo empatizas con los demás. Exactamente. Brian dice que nunca escuchó eso. Y bueno, les voy a leer un poco un concepto acá que tengo muy breve sobre lo que es la inteligencia emocional. Es la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos y los ajenos, de motivarnos y de manejar bien las emociones en nosotros mismos y en nuestras relaciones. Cuando hablamos de las relaciones, no hablamos de la pareja, hablamos
de todo tipo de relaciones. Con nuestros amigos, con nuestros padres, con quien sea, ¿no? La gente con la que compartimos nuestra vida, por así decirlo. Y bueno, creo que es algo que quizás es muy difícil de lograr a veces. Sobre todo Sí. para mí cuando respecta al otro, ¿no? Sí, de hecho yo siempre he entendido que la inteligencia emocional es como de esas habilidades para la vida que no todos desarrollan a lo largo de su vida. Uh-huh. Y que al final la inteligencia emocional viene siendo útil no solamente para las relaciones personales, de amistad, de pareja, de familia, sino también para los negocios, para la gente que trabaja, o estudia, qué sé yo. Siempre es muy importante la inteligencia emocional. Porque aunque siempre se hable de no querer mezclar lo profesional con lo personal, al final del día uno está tratando con otras personas, con otros humanos. Y es Exactamente. inevitable, pues, mezclar, vienen enojados de su casa o vienen tristes por algo que les ha pasado en su casa. Y es inevitable, pues, como desechar esas emociones, dejarlas y decir, bueno, aquí entro al trabajo, aquí entro a la escuela y no pasa nada. No se puede eso, realmente. Y ahí es donde entra en juego también la inteligencia emocional. Pero Sol, la inteligencia emocional, has mencionado en ese concepto que trata acerca de dos cosas, de lo de afuera y lo de adentro. Cómo entendemos a Exacto. la gente y cómo nos entendemos a nosotros. ¿Vos Sí. decís que es más difícil la segunda? Yo creo que ambas, pero más la segunda. Como que a veces en situaciones, por ejemplo, nos enojamos con alguien, como que es muy difícil tratar de entender qué le está pasando también a la otra persona. eh, y poder ponernos, ¿no?, en su lugar, porque a veces nos enojamos y no sé, decimos cosas feas o pensamos que al otro no le importa lo que está pasando, cosas así. Y por eso, en situaciones así, por ejemplo, ¿no? Como que es muy difícil entender en general qué le pasa al otro si el otro no lo comunica. A veces el otro sí lo comunica, eh, pero no es lo que normalmente la gente hace, digamos. Entonces es muy difícil poder entender lo que el otro está sintiendo. Claro, y es que creo que cuando pasa algo es una reacción natural del humano. Pensar siempre en lo que estás sintiendo vos ahorita. Si te Ujú. peleaste con alguien, estás concentrado en que vos estás enojado y el daño que te hicieron a vos. Y se vuelve un poco difícil como pensar en, ¿habré hecho algo mal yo? ¿Habré causado de alguna manera esto? Es un poco difícil, y saben que eso es un instinto primitivo que tenemos, o sea, es una cosa de como el reproducirnos, por ejemplo, es un instinto primitivo que está para ayudarnos a sobrevivir. Entonces lo mismo pasa con lo de las emociones. Piensen Exacto. que si nosotros vemos primero por nosotros mismos es precisamente por eso, porque tratamos de asegurar nuestra supervivencia. Y lo emocional, pese a que no es de forma inmediata algo que los puede matar, sí es algo que los molesta, es algo que les está causando que alguna angustia, qué sé yo, y naturalmente van a querer deshacerse de esos sentimientos. Exacto. Entonces creo yo que también por eso sucede mucho que nos cuesta aprender habilidad emocional, inteligencia emocional para con otras personas. No, no sé tú desde qué punto lo ves. Sí, o sea, por ahí primitivamente, como así, como que es algo que viene muy antiguo. En otros momentos los peligros eran eso. Y uno, la vida va cambiando, va evolucionando, por así decirlo. Y hoy en día ya no tenés peligro de que, no sé, te mate
un animal cuando salís a cazar. ¿Qué sé yo? Bueno, no el general de la gente. No, en algunos lugares sí, ¿no? Pero bueno, como que vivimos en cierta comodidad, entonces los peligros que encontramos van por otro lado, por lados mucho más personales, por así decirlo, ¿no? Claro, ya Eh, esas necesidades básicas ya no claro. hay que luchar para cubrirlas, ¿no? Claro, no es algo de nuestra vida, sino de nuestros sentimientos. Como que hay otras cosas que es lo que ponemos adelante o lo que más nos toca en ese momento, ¿no? Sí, así Y, es. y es eso, como Nos protegerse a lanza uno una mismo. pregunta. ¿Es malo pensar en uno mismo antes que en otro? No, pero, o sea, obvio que siempre el primer lugar tiene que ser uno. Hay que aprender en eso. Pero no hay que llegar al extremo de que no te importe nada lo que le pasa al otro y solamente pienses en lo que te pasa a vos y el otro te importa cero. Entonces, si lo lastimás, si le decís algo que le ofende, si lo que sea, no te importa. O sea, está bueno ponerse a uno mismo delante, pero todos tenemos sentimientos, a todos nos pasan cosas. En todas las situaciones puede que cada uno tenga su lado y desde su lado esté sufriendo y pasándola mal. Entonces está bueno esto de la inteligencia emocional, de poder pensar un poco cómo se está sintiendo el otro. Que obvio yo creo que en un primer momento, siempre hablando de un conflicto, que puede también ir por otro lado, ¿no? Siempre en un conflicto, obviamente, al principio, ni vas a pensar en el otro, porque vos estás pensando cómo vos te sentís con lo que la otra persona hizo. Pero no sé, está bueno después de que te enojaste y todo, ponerte a pensar, bueno, ¿por qué esa persona hizo esto? ¿Qué le pasó? ¿Qué sé yo? A veces sí, a veces la persona es bastante malvada, pero a veces, bueno, a veces pasan cosas y no todo es un ataque personal. Es que saben, eso de es malo pensar en uno mismo, es como una cosa de doble filo, porque usualmente habemos dos extremos de personas, los que siempre estamos pensando en los demás y los que siempre estamos pensando en sí mismos. Entonces, creo que depende de las situaciones de las que hablemos, va a validar en una pensar en sí mismo antes que en otro y en otras pues pensar en los demás primero. Exacto. Aunque hay quienes que son del pensar no, yo siempre voy primero, porque cuando hablamos por ejemplo de cuestiones emocionales, ustedes siempre tienen que estar bien con ustedes para poder tener sentimientos hacia otra persona, por ejemplo. Ujú. Entonces, imposible hacerlo de primero pienso en la otra, en que tal vez la otra persona quiera mi compañía, pero no estamos pensando en yo de verdad quiero esa compañía, yo me siento cómodo con esa compañía. Entonces, ¿en qué situaciones quizás aplica el primero a la otra persona? Yo creo que quizás con las madres aplica mucho eso, porque tienen una responsabilidad con los hijos. Ujú. Entonces, creo que esa es la clave, pensar, si yo tengo una responsabilidad con alguien, una responsabilidad grande, me refiero de dependencia, eh, para ponerte a pensar si de verdad primero va el otro antes que nosotros mismos. Por ejemplo, en las cuestiones de ascensos o cosas así, a veces vemos que alguien necesita más la ayuda que nosotros primero y sin embargo pensamos en nosotros mismos. Igual Creo que esa es una de las situaciones en las que aplica el otro, de pensar primero en los demás, en quién tiene más necesidad. hay algo que siento que se puede aplicar en algún aspecto de la vida, pero es algo muy específico. Cuando te subís a un avión, al principio siempre te dan
instrucciones por si pasa algo, ¿no? Sí o sí te explican. Que vos te baja la máscara de oxígeno, que abajo del asiento tenés un coso que se infla para para el agua, qué sé yo, ponerle si cae el agua, ¿no? Entonces siempre te dicen de que primero te tenés que vos asegurarte de que va a estar bien y recién ahí podés ayudar a los niños, a qué sé yo, a los ancianos, a alguien que no pueda hacerlo uno mismo, ¿no? Porque... O sea que no es niños y mujeres primero. No, primero los adultos y después, no sé, ponele que vos vas con tu hijo, ¿no? Tu hijo capaz no puede hacer todo eso, entonces primero lo pones vos y una vez que vos ya estás a salvo vas a poder salvar al otro. Y yo creo que esto aplica mucho un poco en este tema y un poco en la vida, ¿no? Que a veces está bueno primero poder estar bien con uno para poder ayudar al otro. Es un ejemplo medio tonto, pero tiene sentido. Si lo pensás, tiene mucho sentido. Es una muy buena metáfora, sí. En la vida las cosas son así. Muchas veces queremos ayudar al medio mundo y ir dando consejos ahí con todo el mundo. Y uno mismo no sigue ese consejo. Por eso no hicimos podcast por 3 semanas, chicos. Así es, estábamos seguimos este consejo. Sí. Básicamente fue eso. Es la realidad, pues. A veces hay que priorizar la vida de uno. Y para mí fue difícil estas semanas porque me sentía culpable de no estoy cumpliendo este compromiso, porque yo la verdad siento las cosas como compromisos. Lo sé. Compromisos buenos, no compromisos de obligación, sino compromisos de yo quiero estar ahí porque de mi palabra. Lo sé, por eso ya le decía a Carmen, no te preocupes, primero estás vos, primero resolve tus cosas, vos no te sientas mal, porque yo ya la conozco un poco, pero la conozco, ¿viste? Y sabía que se iba a sentir que estaba faltando algo. Pero bueno, yo también pasé justo esas semanas las pasé mal, así que yo creo que si hacíamos el podcast, si hacíamos el podcast no íbamos a poder ayudar a nadie. Íbamos a estar con una mala energía, sí. Pues la vida es así, o sea, yo estaba resolviendo cosas de mi vida, Sol también, y es lo ideal. Exacto. Si no se sienten bien, quedaron en una salida, pues cancélenla. O sea, si adquirieron un compromiso, o sea, siempre hay que pensar antes de adquirir los compromisos, eso es cierto. Pero pues no pasa nada, para eso están las cancelaciones. Exactamente. Para eso están los descansos, los permisos. En los trabajos yo creo que no existe persona que haya tenido un récord de no pedir nunca un permiso por salud o por alguna otra diligencia que tenga que hacer. Siempre pasa, pues. Exacto. Y bueno, yo creo que algo que por ahí tenía un poco el concepto, pero después de leerlo dije, bueno, no lo tenía tan así. Yo creo que algo re importante y que todos tendríamos que aprender a hacer y que yo creo que lo tengo bastante trabajado, aunque a veces me lleva más tiempo que otras veces, es como esto que dice de reconocer nuestros propios sentimientos. No sé ustedes cómo se ven en esa materia, cuéntenos. Pero yo sí, o sea, yo lo tengo bastante trabajado, creo yo que por haber ido a terapia. Como que quizás al principio no me puedo dar cuenta del todo o de dónde viene el sentimiento, pero con 1 día, 2 días de pensarlo, de analizarlo, ahí ya me empiezo a dar cuenta y ahí lo puedo hablar también. Y a veces me pasa mucho, por ejemplo, con Iván, que se da cuenta que, no sé, estoy molesta por algo. Y él como, bueno, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? A él le encanta, viste, quiere hablar siempre de las cosas. Y a veces yo todavía no sé.
¿Qué me pasa? Y no puedo hablarlo sin entenderme primero. Bueno, es un tema complicado a veces, porque él necesita hablar las cosas enseguida y yo a veces no sé qué me está pasando. Ay, Sol, ¿cómo te entiendo? A mí me sucede algo similar, que yo pasan muchos meses, yo creo que han habido situaciones en las que han pasado años y yo no he sabido exactamente qué pasó. O sea, porque yo les decía al inicio, para Sol considera que es más importante la inteligencia emocional hacia afuera, digamos, con las personas. Para mí la inteligencia emocional es mucho más difícil hacia adentro, conmigo misma. Por esa misma razón que dice Sol. Hay situaciones en las que ni siquiera entiendo cómo me siento y por qué me siento así. Solo es como una especie de montaña rusa de emoción y sin saber el por qué o sin saber cómo verbalizarlo. Creo que esa es Sí. lo que pasa. No sabemos verbalizarlo. Yo en mi caso sé expresarlo de otras maneras, que de hecho por eso yo comencé a pintar y a dibujar. Precisamente por esa necesidad de querer expresar algo que estaba pasando y lo termino de pintar, lo termino de dibujar, depende de cómo me sienta y sigo sin entender qué pasa. Pero al parecer a las personas les transmite cosas lo que pinto. Sí. Entonces digo yo, bueno, entonces a lo mejor y sí es mi forma de decirlo, aunque no lo esté diciendo de forma directa, pues. Creo que eso se llama sublimación. Sublimación. Lo de pintar las tazas. Sí. No, o sea, como que... creo, Lo de expresar las emociones de A otras través formas. de... Sí. Creo que se dice así. Creería. Después lo voy a buscar averiguaremos. bien el concepto. Porque ahora lo busco y me aparece otra cosa, claramente. Pero sí, bueno, a mí me pasa, por eso tengo mi escritorio lleno de miniaturas que hice con mi propia mano. Porque también a veces cuando me desbordan las emociones, como que de algún lado tiene que salir. Y creo que el arte es un método muy, muy, muy bueno para eso. Sí, buenísimo. Sobre todo si monetizas lo que haces. Bueno, Buenísimo. no me pasa. Pero bueno, por el primer paso ya estamos. ¿Qué es hacerlo? Después vemos. A mí me recuesta para afuera. Me cuesta saber cómo se siente la gente en ciertas situaciones y el no poder entender sus problemas. Me da bronca porque no puedo ser de ayuda aunque no es lo que piden. La necesidad de responder con una solución y no con un apoyo me recuesta. Sí, obvio. Pero también creo que eso va un poco ligado después. El qué hacemos con esto que pasa. Un poco con lo que son los lenguajes del amor. O sea, a mí me pasa eso de que quizás no voy a, si estás mal, darte un abrazo y qué sé yo, no me sale así. Quizás lo que me pasa es, bueno, buscar una solución práctica al problema o algo así. O sea, tengo otra forma, como más, soy más de resolver, intentar resolverle la vida de los demás. Y capaz la persona necesita un abrazo, qué sé yo. O un acto de servicio que no Exacto. tenga nada que ver, pero que lo va a hacer sentir mejor. Porque su lenguaje del amor es en actos de servicio. Exacto. Pero sí, una amiga me enseñó. Yo tenía una amiga que lo único bueno que me dejó fue esto. Que ella siempre estaba mal. Siempre estaba mal. Y yo no le da, o sea, yo no soy de dar un abrazo. Ella necesitaba un abrazo. Que yo le dé un abrazo, que yo llorar. Y yo no podía. Entonces ella me dice, bueno, vos lo que podés hacer es hacerme tipo así. Como con la mano, bueno, para los que no están viendo, como como hacer circulitos con tu mano en la espalda. Bueno, no me ven en la espalda, ¿no? Pero como hacerla así, en la espalda, ¿viste? Tipo limpia Como una parabrisa, limpia palmadita. parabrisa. No palmadita, sino una caricia circular. En la espalda. Me dice, vos haces eso. Cuando no puedo dar un abrazo, ¿cierto? Entonces yo ahora la aplico mucho.
Cuando alguien está mal y como, bueno, vení, te hago una caricia circular en la espalda. Que no sé. Pero buen tip. Sí, 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 buen sí, tip. era un mentir. Porque muchos no somos del contacto físico, como que nos incomoda un poco. No porque no querramos a las personas, sino, bueno, no sé sola, no sé vos, pero a mí me hace sentir un poco extraña el contacto físico. Sí, se ve que no hemos tenido mucho contacto físico de pequeñas, entonces Es ahora nos posible. cuesta. Eh, Sí, realmente eso tiene mucho que ver, sí, aunque sí, parezca chiste, sí, porque mis hermanos son pero iguales, estamos entonces... acostumbrados. Ujú. Mis hermanos son exactamente iguales en eso, entonces digo, bueno, claramente de algún lado vino esto, ¿no? Qué sé yo, tenemos nuestra demostración de afecto por otro lado. Pero sí. Para Justo mí, eso que menciona Juan, yo creo que tiene que ver mucho con, precisamente sí, con la inteligencia emocional, para entender a otras personas, porque a veces, eh, bueno, a mí mis amigos me han dicho que tengo esa habilidad, yo no lo sé, que me dicen, sabes identificar qué necesita una persona cuando te viene a contar algo, porque a veces las personas no necesitan ni siquiera que tú les des un consejo, que les digas qué hacer. No, hay personas en las que solo necesitan que los escuches, que los escuches atentamente, que los estés viendo, que sientan ellos que están siendo validados en sus emociones y ujú, ya, no sí, necesitan nada más. es verdad. Y aprender a identificar eso, aprender a identificar, porque también la gente cambia. Hay gente, por ejemplo, yo soy así, yo muchas veces soy solamente de que me escuchen, pero han habido momentos en los que sí quiero un consejo. O han habido momentos en los que sí he apreciado el contacto físico en un momento vulnerable. Entonces, aprender a identificar eso con cada persona que conocemos, la verdad que no es una cosa como, no es una cosa sencilla, no es algo que se aprende de la noche a la mañana, No. pero el tip que yo fui aprendiendo con esto de la inteligencia emocional con las demás personas es simplemente preguntarle a la gente, así, de forma directa. Tal cual. ¿Qué necesitas? ¿Necesitas un consejo? ¿Necesitas que nos vayamos a distraer a algún otro lugar? ¿Necesitas solo que te escuche? Y así vas aprendiendo. Hay personas difíciles que no te van a decir nada, pero uno va aprendiendo a conocerla. Va aprendiendo a ver sus reacciones. Cuando haces algo y de repente te hacen para atrás porque les ibas a dar un abrazo, pues ya, no, contacto Yo. físico no es. O cuando alguien les está contando algo y te dice, vos querías, pero vos querías en entonces quiero un consejo. Y Sí. cuando una persona comienza a hablar y hablar y hablar y no para, entonces quiere que le escuches, cállate, míralo y ya está. Es lo único que tenés que hacer. Yo tengo una compañera que también como que identifica verdaderamente qué necesitas y es muy de resolvernos cosas dentro del trabajo, ¿no? Por ejemplo, una vez compañera estaba teniendo un problema y justo se acerca a un viaje que se hace todos los años y ella iba a ir. Y la verdad que no estaba para ir porque, o sea, nosotros, ni yo ni ella fuimos nunca a ese viaje, pero evidente, como que cuenta que se trabaja mucho, que es algo bastante emocional, qué sé yo. Entonces dijo, no, vos no podés ir. No te preocupes, yo me encargo. Ella fue, llamó, habló con quien tenía que hablar, le dijo que la otra no podía ir, que se sentía mal, que no le pregunten nada, pero que no iba a ir. Y listo, y ella te resuelve todo así enseguida. Y yo he recurrido muchas veces también porque sé que sabe qué decirte, digamos. La trabajadora social. No, vos sabés que no, profesora, pero lo que tiene mi trabajo, que antes decías vos, como que al inicio de esto de que sirve para cuestiones del trabajo, porque uno trata con personas, mi trabajo Sí. va muy de saber leer a los demás, digamos, como que no es solamente, bueno, vienen y damos clases, que creo que cualquier trabajo docente debería ir uno tener en cuenta también más lo emocional, ¿no? Pero bueno, el nuestro
es muy de lo emocional y de darte cuenta, por ejemplo, si alguien llega, está un poquito más callada, es como, bueno, le pasa algo y tratar entre todas de ver a quién se lo quiere contar, porque a veces a algunas capaz le gusta contarme a mí y otras se sienten más cómodas contándole, no sé, a la monja o a quien sea, ¿no? Sí. Entonces, o sea, como que tenemos muy, muy en cuenta los sentimientos y las emociones, lo cual a veces me cansa porque no puedo estar mal tranquila que ya vienen. ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? ¿Te pasa algo? Te veo. Mira la carita que tenés, no sé qué querés venir, vamos a hablar. Y saben la cantidad de veces que he estado encerrada llorando con gente en mi trabajo, no les voy a ni a explicar. Sí, eso es una situación muy común en los trabajos de existe la inteligencia emocional porque muchas veces conocemos qué le está pasando al otro, pero no somos empáticos. Por ejemplo, a mí me pasó una situación en mi nuevo trabajo que yo manejo personal, manejo a 3 personas y, y en un momento, en una semana, a nosotros nos manejan por productividad. Digamos que no nos ponen una meta, pero como que sí lo intentan eh, Controlar. controlar todos los días como para que se genere competencia dentro de los mismos equipos. Claro. Entonces, obviamente yo me doy cuenta de todas esas cosas y en esa semana una de las personas con las que yo trabajaba había bajado mucho su productividad y, y lo primero que hicimos junto con otra supervisora fue preguntarle, ¿no? qué le pasaba, por qué no estaba generando tanto como otros días, sabíamos que tenía buen récord. Y no nos contó lo que le pasaba, pero sí nos dijo, tengo problemas en mi casa, no estoy durmiendo bien y vengo acá muy cansada, con mucho sueño. O sea, en esa situación, ¿cómo nosotros íbamos a estarle machacando? Sí, pero tenés que darle el 100% Claro. aquí. No podíamos hacer eso. Obviamente los jefes arriba no entienden nada de eso. Lo No. saben porque lo saben, pero ellos también son humanos, también tienen problemas, también se divorcian, también tienen hijos y los mandan a llamar porque se portan mal. Pero es una cosa de no querer comprender, no querer empatizar. Sí, o que no te Pensar en que importe. sí, directamente no te importa porque no es tu problema. Hay situaciones en las que sí hay que hacerse un poco el duro cuando los trabajadores son muy recurrentes y ya los toman como de excusa. Pero cuando sabes que alguien es bueno en su trabajo, que alguien normalmente está bien, y intentar presionarle en momentos así es una falta de inteligencia emocional realmente. Ujú. O sea, piensan que en los estudios también aplica esto, cuando empezamos a armar grupos de trabajo por alguna exposición, por alguna otra cosa, algún informe, son como los ensayos previos al trabajo Tal en el cual. mundo real, ¿sí? Y piensen que si ustedes presionan a alguien que es muy bueno, lo único que van a conseguir es que se vaya o que trabaje peor, porque va a tener un problema más. Entonces parte de tratar bien a las personas es también eso, como lograr que las personas se sientan bien y que sigan dando su máximo. Es como un ganar-ganar Ujú. entre ambos. Pero bueno, hablamos ya bastante sobre la inteligencia emocional con las demás personas y creo que hemos hablado poco de lo interno. Exacto. Voy a leer otros conceptos que están acá en este cosito. No de lo que te pasé. Que te explica dos áreas de la inteligencia emocional. Que lo explicamos un poco más que el anterior que leímos. Que dice la inteligencia intrapersonal, que es la capacidad de formar un modelo realista y preciso de uno mismo, reconocer nuestros sentimientos y usarlos como guías en la conducta. Y la interpersonal es la capacidad de comprender a los demás y de relacionarse adecuadamente. Y dice, existen 5 aptitudes básicas emocionales y sociales. Conocimiento de uno mismo,
Saber qué sentimos en cada momento y utilizar esas preferencias para orientar nuestra toma de decisiones. Autorregulación. Esto creo que es lo más complicado. Manejar nuestras emociones de modo que faciliten nuestras tareas en vez de estorbarlas y recobrarnos bien las tensiones emocionales. Sí, me interesa mucho hablar primero de la autorregulación antes que pasemos a las demás, para que no las agarremos así todas juntas. Dale. Vos, Sol, ¿qué tal te llevas con eso? Con lo de autorregular las emociones para que no te dominen y no actúes en base a ellas. Muy mal. Pero muy mal en todos las facetas de tu vida, ¿o solo aplica para algunas? Yo tengo un tema y es que como que las emociones que siento las siento muy fuerte. O sea, si estoy triste, estoy capaz muy triste. Si estoy feliz, estoy muy feliz. Entonces, por ejemplo, si estoy capaz muy feliz por algo, quizás al día siguiente me dé vergüenza por haber estado tan feliz como estaba, que capaz que, no sé, ¿entendés? Como que, ay, dije tal cosa, hice tal cosa, no sé, que tontería. Sí, lo que sea. Y si estoy muy enojada, estoy, uff, no, el fin del mundo, y así. Me cuesta como eso, regular las emociones que me pasa. Si bien puedo saber lo que me está pasando y entenderlo, no puedo regular que sea un poco de cada cosa. O sea, pero eso, lo de no saber regularlo, ¿significa actuar en base a ellas? A veces o sí. Simplemente sentirlas más fuerte. A veces sí. No voy a ser específica. Pero bueno. Me pasó algo el jueves, ¿no? Me enojé por algo. Y bueno. Hablé al respecto. Pasó cosas, qué sé yo. Y en el momento que hablé con la persona de lo que había pasado, me di cuenta que hice algo que estaba muy mal. En el momento de que yo me enojé. Que hice algo que... Bueno, no quiero ser específica, ¿no? Pero hice algo que no debía haber hecho. Que si yo no hubiese estado enojada, tal vez me hubiese dado cuenta que eso no se hacía, ¿no? Pero bueno. no quiero entrar en detalles. Claro. Pero me pasa así. Como que hay veces que sí, que me mando cagadas, por decir. O me ha pasado en stream, por ejemplo, que si estoy muy mal, capaz que hablo de más, cuento cosas de más que no corresponden que las diga, o me he enojado, no, me ha pasado en otro momento que por ahí estaba enojada, no sé, una vez que nos peleamos, ni nos peleamos, pero que pasó una situación con otro streamer. Y yo vine y hablé de más y sin darme cuenta de que había gente que participaba con los dos, que había gente muy pequeña que tal vez no estaba entendiendo la situación y se lo tomaba más grave de lo que era. Claro. Y entonces generé un problema mucho más grande de lo que quizás hubiera sido realmente. Pero me pasa eso, yo no puedo. Cuando me pasa algo, estoy, viste, por eso a veces, qué sé yo, si estoy muy mal, digo, no voy a prender stream. Porque capaz que prendo y empiezo a alargar todo y hay cosas que uno te tiene que dejar para la vida personal. Pero esa parte es muy buena, entonces, el hecho de identificar, estoy bajo una emoción muy intensa y como sé que puede llegar a pasar algo que después no me va a agradar, decido cancelar esto, decido parar aquí y tomarme el tiempo para después continuar, después de haber analizado la situación. Exacto. En algunos aspectos, como el stream, por ejemplo, porque ya me he pegado contra la pared un par de veces, como que ya sé. Pero en otros aspectos, todavía me mando muchas cagadas. Bueno, dice Juan, a mí me pasa con el enojo, que llega un punto en el que me desbloqueo y no puedo controlar lo que digo y termino diciendo cosas que no dan ni a palos. Sí, un poco lo que habla Sol, ¿no? Lo de no saber controlar, no saber regular una emoción o no saber en qué situación estás como para
desahogar esa emoción. Ujú. Porque, bueno, a mí, antes de pasar a eso, a mí me pasa lo contrario. Yo, en ámbitos académicos y de trabajo, soy muy mente fría. Soy de ubicarme en donde estoy y digamos que sé controlar las emociones en esos ambientes. El problema es cuando estoy en ambientes relajados. Ujú. Creo que se me quita la presión de no estoy con personas que me están juzgando todo el tiempo, que me están observando cómo camino, cómo hablo, cómo articulo, cómo visto, bueno, etcétera, todo eso. Me relajo demasiado y ahí sí, a veces me cuesta controlar las emociones. Y de ahí también que no me relaciono mucho con la gente, porque estoy con ese miedo como de ser demasiado libre, quedar demasiado expuesta. Bueno, al Exacto. menos así es como lo siento yo. Y por eso les quería hablar de esto, porque con el comentario de Juan se me vino a la mente lo de con quienes nosotros quedamos desnudos en nuestras emociones. Mucho cuidado con eso, Ay, sí. porque sí, porque miren, yo pienso que siempre debe existir un lugar seguro donde uno tal vez no descargue, por ejemplo, si es enojo o frustración, no va a descargar a la otra persona, pero sí de sentir esa confianza de, de estar enojado, de estar triste, de sentirte frustrado, de expresar tu enojo y sin que alguien te esté juzgando porque no controlas eso. O sea, y si no es en un lugar seguro, ¿con quién? Exacto. ¿Con quién lo compartimos? El Muchas problema veces, es que, perdón, cuando no te das cuenta que el lugar en donde estás a punto de explotar no es el lugar seguro. así es. O no es la persona correcta también. Exacto. Sí, identifiquen esas personas que les pueden ayudar, que tengan ellas inteligencia emocional con otras personas. Hacia afuera, la interpersonal. No, la intrapersonal, perdón. Y muchas veces lo común es, si tienen una pareja, con su pareja, si tienen un mejor amigo, con su mejor amigo. Ujú. Pero a veces no es así del todo. Debería serlo, porque por algo esos títulos son muy fuertes. Sí. O nuestros padres también. Por algo están esos títulos, pero pues si no se puede ahí, busquen otras personas, Sí, obvio. busquen otros espacios. A veces A veces es también con cuesta. desconocidos. Sí. Sí. A veces cuesta encontrar el lugar seguro, digamos. Sí. Pero bueno, acá hay un lugar seguro. Un espacio Eh, donde pueden expresarse. exacto. Bueno, Bueno, sigo. el siguiente que sí, Motivación. Avanzar hacia nuestros objetivos y perseverar frente a contratiempos y frustraciones. Otra cosa difícil. Yo creo que un poco mi problema es que eso tiene que ver con mi problema grande de autorregulación. Porque yo creo que el conocimiento de mí misma lo tengo muy trabajado. Pero yo creo que al no ujú, tener autorregulación me cuesta mucho el tema de la motivación porque eh, por ahí me frustro con cosas y digo, bueno, ya está. ¿Para qué no sirvo para esto? ¿Para qué sigo intentando? Ay, no sé qué. Que después se me pasa igual, pero hay momentos que no podés. y en ese momento te crea un impacto pensar así. Ujú. Yo siento que la motivación no me cuesta toda vez y cuando para lo que estoy trabajando involucre otras personas. Por lo mismo de que siento un compromiso de estar como aportando, de sentirme útil en eso que estoy haciendo. Y ahí sí no me cuesta. El Claro. problema es con los proyectos personales. Con la de, por ejemplo, empezar a estudiar otro idioma, a arrancar a preparar una exposición de arte, que sé que solo es para mí y que es mi trabajo. Ahí sí es un poco difícil porque es, ¿para quién estoy haciendo esto? Para nadie. Eso es lo que inicialmente viene a mi cabeza, pero en realidad siempre hay un para quién y ese para quién soy yo misma. Ujú. Y
Bueno, no sé, creo yo que ahí es un poco desnivelada la cosa, porque siempre debemos que estar... Otra cosa que la motivación siempre nos explican que debemos motivarnos, pero según mis conceptos de administración en la universidad, siempre estamos motivados, toda la vida. Siempre estamos motivados, ya sea de forma negativa, positiva, hacia una cosa o hacia otra, pero siempre lo estamos. Por ejemplo, alguien que se sienta a procrastinar todo el día, generalmente le dicen estás desmotivado de la vida. No quieres trabajar, no quieres estudiar, no quieres hacer nada. Pero está motivado Pero en el descanso. No, sí, de hecho sí, está motivado a no querer hacer nada, así de sencillo. Está motivado a no querer tener preocupaciones o a otras cosas. Pero justo a lo que usualmente vemos del trabajo, los amigos, justo eso no. Porque la motivación es algo intrínseco, ya está ahí, pero siempre lo tenemos. exacto. ¿Para bien o para mal? Sí. A ver Em- el siguiente. empatía. Percibir lo que sienten los demás, ser capaces de ver las cosas desde su perspectiva y cultivar la afinidad con una amplia diversidad de personas. Mm, difícil eso. Yo siento que para poder empatizar a veces tengo que relacionarlo con alguna situación que a mí me haya pasado similar. Pero como que alguna vez, no, una sola vez de hecho, alguien me remarcó de que como que lo llevaba siempre a mí misma, ponele o... En realidad fue algo que me dijeron una sola vez, pero a mí me pegó. Porque no se trata así, pero a veces yo necesito como llevarlo a un plano de que me haya pasado a mí o a alguien muy cercano a mí como para poder entender la situación. No sé si me explico. Ujú. Pero bueno, tener como un ejemplo de cómo funciona lo que le está pasando al otro. Eh, pero desde que me dijeron eso es como que trato de no hacerlo o trato de hacerlo en mi cabeza y a partir de ahí poder, qué sé yo, ayudar, dar un consejo o lo que sea a la otra persona. Eh, uy, para mí ese tema es un poco difícil, no porque no empatice con alguien, sino porque eh, una vez escuché que las personas que empatizan dicen que son personas que han sufrido mucho. Realmente no lo sé, No, pero a mí lo que me sucede es que me meto mucho en el papel de alguien que está sufriendo y como que me pongo a pensar demasiado en si yo estuviera en ese lugar, cómo me sentiría yo, no sé. Hasta cierto punto es bueno porque uno encuentra como a través de ese sentimiento, uno encuentra esa motivación para querer ayudar a otro. claro, Pero el problema después es deshacerte de eso, sí. quitarte eso de encima y dejar de pensar cuando llegas a casa del vagabundo que te contó su historia triste en la calle o de la mamá soltera que tuviste Claro. que atender en el trabajo. Yo creo que no sería buena trabajadora social ni tampoco buena psicóloga. Ni podría trabajar donde trabajo yo, te lo aseguro. No, me quedaría mucho con la gente y diría, O ay, sea, pasaría las noches pensando. yo... Pero dicen que eso es una cosa que siempre te pasa al inicio en esos trabajos, pero que con el tiempo vas aprendiendo también a desprenderte, a controlar eso. O sea, yo puedo entenderlo. Muchas veces me quedo pensando, muchas veces tengo que hablarlo con otra persona. La situación de que está pasando, no sé, alguna alumna mía o algo que muy fuerte, porque a veces te enteras de cosas terribles, terribles de sus vidas. Eh, no me quedo sufriendo tal vez, pero sí como que pienso en eso, me quedo pensando como, bueno, ¿qué puedo decir? ¿Qué puedo hacer?
cómo puedo ayudar o lo que sea. Pero sí, no sé si realmente estoy sufriendo, pero sí me quedo muchas veces pensando. Y ya hace 6 años que estoy ahí, pero bueno. Es un poco difícil porque también uno genera un vínculo. Tal vez con algo Sí. que le pasa a alguien que no es un vínculo, poder escucharlo, entenderlo y todo, pero no te quede tan marcado como de un vínculo, ¿no? Sí, sí. Son cosas que uno aprende a manejar con el tiempo, creo. Pero bueno, para mí sigue siendo bastante difícil. Quizá también porque no trabajo en ese tipo de ambiente. Yo pienso que si quizás trabajara en cosas así, en algún momento tendría que haber visto la necesidad de, bueno, no puedo todo el tiempo estar así. Tengo que aprender a manejarlo de alguna manera. Nosotros ahora estamos intentando tener un espacio porque es como que cada cierta cantidad de años se trata un tema específico, ¿no? En general, en todos los países donde están estas monjas. Y este año es como el cuidado. Y están tratando de generar un espacio que se llama como para cuidar al que cuida. Como de... Bueno, lo hicimos una sola vez. No quedé muy satisfecha al respecto, pero supongo que se irá mejorando. Pero bueno, eso, como poder decir cómo nos sentimos, qué cosas del trabajo o de nuestra vida nos tienen bien, mal o lo que sea. Y está bueno. Obvio que le falta mucho Claro. desarrollo a la cosa, pero bueno, va empezando a suceder. Pero creo que es importante. Los psicólogos que van al psicólogo precisamente para desintoxicarse, ¿no? Un poco Sí. de sus pesadumbres. Uh-huh. Tal cual. Interesante eso. Yo una vez, o sea, yo nunca me había puesto a pensarlo porque veía a los psicólogos como gente súper dotada emocionalmente. Y como tengo amigos psicólogos, en una ocasión ya ellos, siendo amigos, hablan de diferente manera, no todo el tiempo están hablando de psicología. Claro. Y me dice un día, ¿vos crees que no vamos al psicólogo? O sea, y le digo, pues la verdad que no se me había ocurrido. Y me dice, ¿crees que los psicólogos no nos divorciamos? No tenemos rupturas amorosas, no tenemos duelos, no tenemos conflictos en casa. Los psicólogos Y también yo, son personas. sí, yo no lo había pensado realmente. Muy poco empática de mi parte. Pero, o sea, en mi mente los psicólogos eran superhéroes que resolvían, que no tenían problemas en casa, que la mujer los quiere en casa, que sus hijos son obedientes todo el tiempo, Claro. que tienen un trabajo estable, no tienen problemas económicos. Un superhumano. Porque, claro, porque son psicólogos y saben gestionar las emociones, entonces obviamente saben gestionarse a sí mismos. Y no es cierto. He visto psicólogos con etapas muy feas en su vida por duelos, dando terapia y teniendo ellos mismos sus propios conflictos emocionales de ansiedad o adicciones inclusive. Y saben exactamente qué les está pasando y ahí están. Claro, es que sabes la teoría, Entonces, pero no es fácil ponerlo en práctica. sí, no, y que muchas veces necesitas que otra persona te trate. No Exacto. te puedes tratar a sí mismo, Y no. naturalmente. No. Bueno, ¿cuál es el siguiente, Sol? La última es habilidades sociales. Manejar bien las emociones en una relación, interactuar sin dificultad, negociar y resolver conflictos para la cooperación y el trabajo en equipo. Bueno. Bueno, eso te queda a ti. Pregunto por vos, Bueno. pero Pasa que siento que esto no depende de una sola persona. Siento que para esto se necesitan dos, por lo menos, ¿no? sí. Porque si vos tenés un montón de habilidades sociales, sabes manejar las relaciones, bla, 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 pero la otra persona es no puede,
es muy difícil de lograr. O sea, siento que esto sí o sí tiene que darse entre dos personas. ¿Sabes? Yo creo que va más orientado a cómo tú te comportas con otras personas también. Sí, Porque yo tengo la experiencia y me gusta juntarme con gente extrovertida. Tengo muchos amigos así que yo en broma siempre les digo, ustedes se dedican a cazar introvertidos. Y yo fui buena, les digo. O sea, me gusta que me adopten los extrovertidos. Porque yo poseo muy pocas habilidades sociales para integrarme a... Por ejemplo, si voy a una fiesta me cuesta mucho integrarme, empezar a platicar con la gente y así. Gente que no conozco. Me siento muy insegura en esos ambientes. Pero he conocido personas que tienen esa habilidad de, de integrarte, de que te ven solito ahí, saben qué te está pasando y lo hacen de una manera perfecta y te hace sentir bien. Entonces, creo que esto de las habilidades sociales tiene mucho que ver con eso, con la manera en la que tú logras que las otras personas interactúen con vos. sí, también, es verdad. Sí, también como dice ahí, como poder resolver conflictos eh, y trabajar en equipo no va solo a trabajar en sí o al estudio, sino como trabajar como equipo en tus relaciones, digamos, para si pasa esto, bueno, poder hablar de lo que nos pasa, cómo nos sentimos, buscar una solución en conjunto, negociar, decía también, ¿no? Como, bueno, Sí. yo esto hasta acá puedo hacer, bueno, yo hago hasta acá y qué sé yo, tratar así de resolver los problemas que va uno teniendo. Sí. ¿No les ha pasado en la escuela más que nada? Que hacen grupos de trabajo y siempre hay una persona que toma ese papel de líder. Esa persona que dice qué van a hacer, cómo lo van a hacer. Y siempre están las otras personas que es como siguen las directrices, pasa algún problema y no lo comunican. O lo comunican hasta el final. Claro. Entonces creo que ahí también es donde viene esto de lo que decía Sol, de aprender a mediar y a resolver conflictos. Porque no solamente es preguntar qué pasa, sino es como una preidentificación primero de la situación. Y después saber Leer, si, claro. cabal, saber leer a las personas y, y saber si es conveniente en algunos casos hablar con las personas o simplemente actuar, tomar decisiones. Depende del comportamiento de cada uno. Exacto. Dice Juan, a mí me pasa que puedo empezar una charla pero no sé cómo seguirla. Nunca puedo terminar de cerrar mis ideas y no puedo formar preguntas o temas que hagan que las otras personas no piensen que soy un loquito. Pasa que, bueno, eso es difícil cuando estás conociendo gente, creo yo. Que ya cuando es alguien que conoces, ya está. Pero creo que eso va a eso. Cuando estás conociendo gente nueva, a veces sí necesitas que te adopte un extrovertido, un extrovertido. Para esas A lo que me situaciones. Yo compré. creo que sí, es muy difícil. A mí también me cuesta. Eh, pero bueno, son cosas que hay que ir Estamos acá aprendiendo. en Twitch, es por algo. Sí, sí, tal cual. No me acuerdo qué estaba hablando la otra vez. Y dije, pero si son todas personas de Twitch, obvio va a ser así una vida real. Pero no me acuerdo qué conversación estaba teniendo al respecto. Pero sí. Pero era como, no sé, como que en alguna situación de alguien que no hablaba, tipo que se había juntado con gente así, y yo digo, bueno, pues son gente que se conocieron en Twitch. O sea, están en Twitch por algo. La gente extrovertida no está en Twitch, la gente extrovertida está viviendo su vida en el Está exterior. saliendo de fiesta. Claro. Eh, y bueno, eso era más o menos ese cuadrito que teníamos que explicaba un poco todo.
Y hay otro que estaba muy interesante también, que decía, de 8 lecciones sobre la inteligencia emocional. Uno dice, bueno, esto es obvio, ¿no? La inteligencia no es solo racional, también es emocional, y ambas interactúan para construir nuestra vida. O sea, como que nuestra vida se balancea entre esas dos cosas, lo racional y lo emocional. La inteligencia emocional es determinante en el éxito académico. Gracias, por ejemplo, a la capacidad para gestionar el fracaso. Las emociones son poderosas. Dominarlas, por ejemplo, las negativas, forma parte de la inteligencia emocional. El liderazgo positivo propio de la inteligencia emocional consiste en persuadir a los demás para construir un objetivo común. Bueno, esa es la peligrosa, a la que le hizo creer a Carmen de que era como controlar al resto, pero no va por ese lado, sino como... La inteligencia emocional también tiene mucho que ver con la ingeniería social. La ingeniería social es un tema peligroso. Sí. Muy peligroso. Depende con qué... Depende con qué intención tenga uno, sí. Las personas que controlan los hábitos de su mente y tienen habilidades emocionales son más proclives a llevar una buena vida. El autodominio exige autorregulación y la inteligencia emocional es clave para alcanzarlo y conocerse a uno mismo. La inteligencia emocional es fundamental para nuestra vida social al facilitar las relaciones con los demás, esto es lo que hablábamos recién. La inteligencia emocional influye en nuestra salud favorablemente, por ejemplo, al saber asimilar las emociones perturbadoras. En eso creo que sí, totalmente. Como que cuando no sabemos entender qué nos pasa, generalmente termina saliendo por otro lado, como les digo siempre. Cuando uno se enferma es porque, bueno, no siempre, hay cosas que no, pero a veces uno, no sé, los dolores de panza, mucha gente le pasa que tiene qué sé yo, el colon irritable y esas cosas que son súper emocionales en general. No, es cierto. Sí. Muchas veces los enojos y todo eso siempre desembocan en elevar el cortisol, que es una sustancia en el cuerpo que se genera por el estrés. Y no es asustarlo, pero muchas veces el tener elevado esos niveles todo el tiempo están muy relacionados a enfermedades como el cáncer. Así que por eso es importante aprender a gestionar las emociones, ver de qué forma logramos sacarlas o convertirlas en algo, no sé. Pero no sé si la palabra correcta es gestionarlas. No sé si nos estamos metiendo en algún problema en el ámbito de la salud mental. No, pero aprender... ¿Entienden? Hay algo que siempre le decimos a alguien de este canal, que siempre dice, no, cuando me pasa algo me voy a dormir y listo. Y que es como que siempre está metiendo lo que le pasa abajo de la alfombra. Y la alfombra no es eterna. Y en algún momento todo eso que escondemos, que no queremos ver, que no queremos afrontar, va a salir por otro lado. Te va a enfermar. Quizás no algo tan grave, pero eso, viste, qué sé yo. O estás con vómito, o estás con dolor de cabeza, o te pasan un montón de cosas que... porque el cuerpo por algún lado tiene que sacar lo que nos pasa. Por eso es importante esto que decíamos al principio, de tratar de conocernos a nosotros mismos y poder saber qué nos pasa, tratar de encontrarle un porqué para poder trabajar en eso y resolverlo sin taparlo. Sin taparlo y acumularlo con 20.000 otras cosas que después van a terminar o explotando en un momento de súper enojo. Por ejemplo, no sé, algo con alguna persona, algún amigo, pareja, lo que sea, nos molesta, ¿no? Nos molestan pequeñas cosas. Entonces, ay, hace esto que me molesta, hizo tal cosa que me molesta, y vas acumulando y no decís nada porque decís, ay, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué?
Y después hace la cosa más tonta y ahí explotamos y decimos, no, porque tal día hiciste tal cosa. El 26 de abril de 2018 te hiciste esto. y, y bueno, eso puede ser así. Yo no, si no la anoto no. Pero no, como que es necesario entender qué nos pasa. Yo creo que esa es una gran herramienta que a mí me ha dado ir a la psicóloga, que es como poder entender un poco qué me pasa. Poder hacer el proceso. No siempre el proceso es en el momento uno, a veces necesito pensar toda una noche y al día siguiente decir, bueno, ok, esto es lo que me pasa. A veces necesito pensar una semana, a veces necesito pensar un mes, o sea, lleva su tiempo, pero yo siempre trato de entenderlo, a veces escribir lo que me pasa. No siempre lo puedo decir, a veces no tengo ganas de decirlo, pero por lo menos entenderlo yo misma. Y creo que también es importante comunicar lo que nos pasa. Hay algo que siempre destaco de Bulón, que él es súper comunicativo con cómo se siente. Y bueno, muchas veces lo he notado en el poco tiempo que tengo de conocerlo aquí, que puede estar muy conflictuado consigo mismo, con cosas que le están pasando, pero siempre las cuenta. sí. Siempre dice, hoy me pasó esto o hoy tuve tal cosa. Y no le da, o sea, es muy, yo admiro mucho esa capacidad de él de estar en medio de la tempestad y estar diciendo qué le pasa. Sí. Yo no podría. Yo creo que eso también tiene que ver con todo el tratamiento psicológico que él ha estado haciendo. Porque a veces también, como que uno está esperando que los demás se den cuenta que nos pasa, que los demás sepan que nos pasa, que me enojé y que sepan por qué mágicamente, ¿viste? Y te pregunto y me voy a decir, no sé, nada. No, nada, no importa, deja, no me pasa nada. Y estás así con una cara de ojete terrible. O tratando mal al otro. Y, o sea, yo eso de verdad que lo valoro un montón. Bueno, no está hoy para elogiarlo, pero a mí me parece re importante. De hecho, una vez me enojé mucho porque un amigo de él como que no había tenido en cuenta sus emociones a la hora de decirle algo. Y yo digo, justamente con él, que siempre está expresando sus emociones, cómo se siente al respecto de una cosa, cómo se siente al respecto de otra, justamente con él no podés no tener en cuenta lo que le pasa, ¿viste? Y bueno, por último, creo que tal vez eso aparentemente no tiene que ver con lo de la inteligencia emocional, pero intenten siempre comer bien, hacer ejercicio, hacer algo que les guste, mantener ese equilibrio, dormir bien también, en horarios más o menos estables, porque eso ayuda mucho a querer iniciar ese proceso de obtener habilidades emocionales. Piensen que si físicamente se sienten estresados, somnolientos todo el tiempo, cansados, difícilmente van a encontrar motivación en el día para armar una rutina productiva o hacer cosas que tengan que hacer o iniciar terapia, cosas así. Entonces, inténtenlo. A veces es difícil, por ejemplo, cuando uno ya comienza a trabajar, es tal vez un poco difícil intentar alimentarse bien o intentar dormir bien, pero es la base, creo yo. Es la base muchas veces para estar bien emocionalmente, para sentirnos o empezar a ver cómo resolvemos esas emociones, cómo hacer que esas emociones no nos afecten de manera negativa, que las podemos convertir en cosas buenas, en aprendizaje. Exacto. Y creo que es muy importante empezar por el autoconocimiento. No sé, yo siento que eso es lo por donde uno tiene que empezar. Y siempre cuando se enojen, cuando estén tristes, cuando estén muy felices incluso, tratar de hacerse unas preguntas, ¿no? Yo siempre
me hago, bueno, ahora en este celu no, pero en el otro tenía un blog de notas de cuando estaba muy triste. Y entonces ponía, bueno, ¿por qué estoy triste? Porque pasó tal cosa. ¿Y por qué esto me pone tan triste? Por tal, tal y tal cosa. ¿Y qué puedo hacer para sentirme mejor? ¿O qué puede hacer para ver si tenía que ver con otra persona? ¿Qué puede hacer la otra persona? O sea, creo que son preguntas súper fundamentales que uno se tiene que hacer a uno mismo, si las quieren escribir, si las quieren pensar en su cabeza simplemente, pero creo que es como un paso para poder entender qué nos pasa y que también les va a ayudar con el otro, ¿no? Como por ejemplo viene un amigo y les cuenta que está muy triste por algo y que yo tengo una amiga que es más eso, ¿no? Como que cuando me pasó esto le conté, me dice, bueno, ¿y por qué? ¿Qué es lo que te hace sentir así que te llevó a hacer esto? ¿Y por qué esto que pasó te generó tal cosa, ¿no? Como que ella también, muchos psicólogos. Entonces, y es re útil porque a veces uno mismo en el momento de que está mal no se lo pregunta y entonces está bueno que otro te haga esa pregunta, que si vas al psicólogo te la va a hacer el psicólogo, no se preocupen. Pero bueno, a veces no vamos o a veces sí vamos, pero no sé, necesitamos hablar con un amigo o necesitamos hablarlo en el momento justo en el que está pasando y capaz que fuimos al psicólogo ayer y falta una semana para que vayamos. Y está bueno que ustedes se puedan hacer esa pregunta, sobre todo para no actuar en base a nuestras emociones, sino poder regularnos, autorregularnos como leíamos antes y actuar después. Que no siempre lo vamos a lograr y no hay que frustrarse, pero hay que intentarlo, siempre, cada vez que nos pasa algo. Y bueno, Sol, ¿qué tarea crees que podría ser buena para la siguiente semana? Y yo creo que un poco hacer eso, ¿no? Como en una semana algo les va a pasar. Que los ponga muy triste, que los ponga muy feliz, que los enoje. Una cosa. En una semana se puede, porque la vida es así. Siempre algo nos pasa. Entonces, hacernos esas preguntas. Que ya saben, no hace falta que lo compartamos a la semana siguiente específicamente, pero podemos decir, me pasó esto y pude hacerme esas preguntas antes de actuar. O si alguien viene y nos cuenta que le pasó algo, hacerle esas preguntas y ver si nos sirve, si le ayuda al otro que nosotros podamos hacer eso. No sé qué te parece, Claro. Carmen. Me parece perfecto. Hay que probar la técnica. Exacto. Si la podemos probar en nosotros y en otro, de 10. Sería un plus. Sería Van a tener entonces, amas. ¿qué me pasa? ¿Por qué me siento así? ¿Qué puedo hacer para cambiar esto que me pasa? ¿Qué necesito que, si tiene que ver con otra persona, que el otro haga para que yo no me sienta así o para cambiar esto o demás? Creo que serían Ok. esas. Son fáciles de recordar. Es facilito. Y bueno, espero que les haya gustado. Nos alegra volver a este espacio que lo teníamos Y un poco abandonado, pero bueno, ya blanqueamos. No estábamos bien. Y nos vemos si todo sale bien, si la vida sigue marchando correctamente el próximo martes, ¿no, Carmen? sí, nos vemos por el mismo canal a la misma hora. El próximo martes por Twitch y miércoles en Spotify y YouTube en Terapia de Grupo. Yo soy Suni Y yo soy Carmen. y esto fue Y Terapia nos vemos. de Grupo y nos vemos y bye. Bye bye.